Por encargo de la presidenta, como su abogado defensor en materia penal, vamos a brindar algunas declaraciones, por supuesto, en el marco de lo que se pueda manifestar de lo declarado hoy por la Presidenta de la República. El día de hoy la Presidenta de la República asistió por cuarta vez consecutiva desde que yo soy su abogado defensor y por quinta vez desde que está siendo investigada en esa condición como Presidenta de la República al Ministerio Público, con el propósito de brindar nuevamente una declaración en condición de investigada. Inicialmente arrancó a las 9:15 de la mañana y culminó aproximadamente a la 1 de la tarde. Han sido cerca de 45 preguntas que ha respondido la Presidenta de principio a fin y al término de ella se firmó la declaración en señal de conformidad. De manera tal que estoy aquí para absolver las dudas que tengan en el marco de esa investigación. ¿Se ha entregado el historial médico, certificado médico en relación a la intervención de la Presidenta? La Presidenta de la República, en su mensaje a la Nación y que hoy en efecto lo ratificó, ha señalado su firmeza en construir una tesis vinculada a la funcionalidad respiratoria que en efecto fue la razón por la que la condujo a la intervención quirúrgica. Y en ese propósito, haciendo eco y guardando coherencia con lo que manifestó en su mensaje a la Nación, se ha comprometido a que el día de hoy ingrese los antecedentes de esa disfunción nasal que la condujeron a la intervención. ¿Se va a presentar la historia clínica, doctor, a la Fiscalía? Abogado, por ¿se van a supuesto. mostrar estos documentos que prueben que ella ha tenido intervenciones quirúrgicas? A la cámara, doctor. Bueno, intervenciones quirúrgicas es una pregunta sugestiva porque involucra que ha tenido varias intervenciones. ¿Cuántas ha tenido? ¿Cuántas intervenciones? Cuando yo señalo es que tu pregunta, al decir que son intervenciones quirúrgicas en el tiempo, pareciera que fuesen muchas. Lo que yo he manifestado, Porque se alejó también la presidenta. lo que yo he manifestado es que la Presidenta de la República, haciendo eco a lo que manifestó en su mensaje a la Nación, va a ingresar el día de hoy a través de nosotros los documentos que prueban la existencia de esa disfunción respiratoria y que motivó la intervención ¿Pero quirúrgica. esta disfunción implicó que la Presidenta en algún momento estuvo sedada? Porque por más sencilla que sea una intervención, cualquier otorrinolaringólogo podría decirlo, esto requiere muchas veces que el paciente sea sedado. ¿Esto requirió, doctor, podría usted darnos estos detalles? La Presidenta de la República estuvo aproximadamente entre 40 a 50 minutos sometidas a esta intervención. Ya, Y eso fue el día 28 de junio del año 2023 en horas de la noche. ya. Aproximadamente alcanzó entre 40 a 50 minutos, tiempo en el cual la Presidenta de la República estuvo absolutamente consciente, Ajá. estuvo lúcida y en todo momento despierta en la intervención. Y posterior a eso... A tal punto que, dada la naturaleza de cirugía menor por la cual se le intervino a la señora Presidenta de la República, es que la recuperación postoperatoria fue de carácter estrictamente ambulatorio. Inmediatamente terminada la intervención, le dieron de alta a la Presidenta de la República, pero por precauciones le recomendaron pernoctar en la clínica en aquella fecha. De tal manera que al día siguiente regresó a sus labores oficiales y de presidenta sin ninguna consecuencia y sin ninguna problemática. De tal manera, y esto es importante, de tal manera que el estado de inconsciencia que se ha pululado de manera absolutamente irresponsable y desafortunada solamente está en la imaginación de aquellos que no conocen la historia. Doctor, ¿usted refiere que ha pernoctado en la clínica, doctora? ¿Usted refiere que ha pernoctado en la clínica? Vayamos uno por uno, vamos a estar el tiempo que ustedes consideren, pero respetemos Por los acá, detalles. pero que la jefa del Estado, pero el solo hecho que la jefa del Estado pernocte en una clínica, creo, por más ambulatorio que sea, por más, digamos, simple que sea, ¿no cree que fue motivo para que ella reporte que estaba en un La centro Presidenta de la psiquiátrico? República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta Tierra. Fue en horas de la noche entonces. La intervención duró entre 40 a 50 minutos con anestesia local. No hubo ningún estado de inconsciencia, no hubo absolutamente en ningún momento una falta de lucidez, de decisión y de determinación de la Presidenta de principio a fin en la intervención. Por eso es que, dada la irrelevancia de la intervención, es que el postoperatorio se desarrolló por recomendación médica de manera ambulatoria como requiere este tipo de intervenciones. E hizo uso la Presidenta de la República como el descanso nocturno que tienen todos ustedes en horas de la noche. Pero usted... En el día. Para que nos, Durante la noche. Para que nos explique un poco la línea en la que se da esta situación, precisamente, ¿la Presidenta qué día realiza esta cirugía? El 28 de junio en horas de la noche. ¿Pero por qué no comunicaron al Congreso? Ese es un tema que también me parece absolutamente importante. Yo creo que los periodistas, con todo respeto, deberían hacer decencia y docencia para poder construir veracidad en sus ¿No afirmaciones. es parte del protocolo? En esa realizar perspectiva dado y en caso? respuesta a la pregunta, el delito de omisión de función, y por eso digo que hay que hacer
docencia para poder construir una pregunta vinculada al tipo penal que se le investiga a la presidenta, el delito de omisión de función exige que la presidenta de la República tenga en alguna norma dentro de nuestra ancha normativa nacional el deber, la obligación, el mandato escrito, positivo, imperativo de comunicar al presidente del Congreso de la República o a cualquier otra autoridad. Y ese deber no existe. No existe una normativa que expresamente lo regule. Por consecuencia, si no hay una normativa que regule, independientemente del nivel de intervención, luego por correlato, no tiene la obligación de comunicar. Se comunica aquello que exige ser comunicado. Se omite algo que la ley te exige que no omitas. Pero no hay ninguna omisión porque sencillamente la obligación de comunicar no está amparada en ninguna norma. Por eso y en aras de la transparencia, ¿no sería bueno que la presidenta difunda estos documentos que certifiquen esta intervención? Irregularidad significaría, reitero, y no solamente escúchenme, sino también óiganme, que son dos conceptos distintos, irregularidad significaría que exista un mandato en donde a la presidenta se le exija determinada actuación. Por eso es, omito mi función. La norma o mi función me dice comunicar, mi deber de comunicar, pero ese deber y ese imperativo de comunicación no existe en nuestra cláusula ni legal, ni constitucional, ni en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por eso es que no se debió el deber de comunicar. Por esa razón no se omite aquello que no se exige. Doctor, y en lo sucesivo, en la experiencia, por esta experiencia ya, en lo sucesivo la presidenta va a reportar en caso tenga algún otro tema de salud. ¿Tiene algún otro tema de salud? Es una pregunta pendiente? hipotética, pero aún en ese escenario, al no existir una norma, y reitero, el delito de omisión exige omitir algo que la ley me exige que haga. Luego, si la ley no me exige hacer, no hay una omisión. Abogado, ¿qué documentos como esto estamos en vivo para La cámara, doctor, por favor. Para probar efectivamente que la presidenta no ha faltado a sus labores? ¿Qué documentos van a presentar? La presidenta de la República, durante el tiempo que dice irresponsablemente algún sector estuvo absolutamente desaparecida del cargo y por tanto hubo una ausencia absoluta por parte de la cabeza presidencial, no solamente ha trabajado en el sector, sino que principalmente hay 91 normas entre decretos supremos, entre decretos de urgencia, entre leyes ordinarias y otras actividades propias de la función gubernamental que ella ha firmado de puño y letra, con lo cual no existe ningún abandono, ni una hora, ni un día, 2 o 3 días, ni tanto menos una omisión del cargo. Hay 91 normas que el propio Ministerio Público ha solicitado y 91 normas que en el plazo de 48 horas se ha entregado para que en efecto se corrobore que la Presidenta de la República, en ese tiempo no hoy, hace mucho tiempo atrás, se pruebe que la Presidenta de la República siempre estuvo al tanto del país. Mañana además un paso por el caso Cofre, que ella participó de la sesión de Consejo de Ministros de manera virtual. Sí, por supuesto, las sesiones de Consejo de Ministros, y esto es importante también, doctor, por favor, sincerarlo y principalmente transmitirlo. Las sesiones del Consejo de Ministros son sesiones mixtas. Pueden ser presenciales, esto es físicas, como no presenciales, entiéndase virtuales. No existe una norma que exija que solamente las sesiones tienen que ser presenciales. Pueden realizarse en virtud a la coyuntura, en virtud a la emergencia o a la situación del propio ministro o de la Presidenta de la República que por alguna razón se le impida presencialmente acudir. De manera que realizar sesiones no presenciales no solamente no es ilegal, sino que no es ni regular. Si la digamos, operación era de carácter médico porque la presidenta tenía dificultad para respirar, ¿por qué hacerla con un cirujano plástico, como el doctor Cavani? Es que no se ha dicho eso. ¿Quién fue el médico Quien que operó intervino a la Presidenta de la República es un staff de médicos, de entre los que estaba un médico otorrinolaringólogo que es especializado en ese tipo de situaciones. ¿Tendremos ¿Tiene esos datos, doctor? Como entenderán, hay informaciones que yo como abogado puedo revelar de manera muy general. El artículo 2, numeral 7 de nuestra Constitución Política del país, que es la carta política que los conduce y los guía a todos ustedes en el deber de su información periodística, me impide revelar información de carácter médico, porque si no, estimado amigo, no solamente puedo ser sancionado por el Ministerio Público por entregar detalles específicos de la declaración, sino hasta también pueden haber una carpeta administrativa funcional y seguramente si lo hago al día siguiente o en los próximos días ya no voy a poder estar con ustedes. ¿Cuántos médicos estamos hablando en este estado, doctor? Forma parte del derecho a la privacidad. Lo importante, y esto es absolutamente necesario que lo sepa todo el país, es que la Presidenta de la República nunca estuvo inconsciente. Fue una intervención sumamente sencilla, una cirugía sumamente neutral y menor.
No duró ni 50 minutos la intervención de la presidenta y en todo momento estuvo lúcida, atenta a las indicaciones del médico que finalmente la intervino. Al punto, insisto, de que el tratamiento posoperatorio solamente le recomendó una pastilla que fue paracetamol, eventualmente ante alguna situación de dolor de cabeza y de manera ambulatoria. Ha sido citada por el caso Cofre también, Dina Boluarte. ¿Qué va a hacer al respecto? Con la Presidenta de la República tengo una reunión en horas de la noche para poder evaluar esa declaración. ¿Van a asistir o no van a asistir? Vamos a evaluar esa situación. ¿Todavía no es definitivo que vaya el 15 por este tema del cofre? Yo tengo una posición en particular. ¿Cuál es su posición, doctor? Y mi posición en particular es que la investigación actualmente tiene una vigencia ilegal. El Ministerio Público tuvo 90 días para investigar este caso y en el día 94 amplía por 8 meses esta investigación, fuera del plazo. Y entendamos que no es una discreción de la defensa técnica, sino que hay un caso anterior de la supuesta orden de desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP. El Ministerio Público, 15 días después del plazo inicial de los 60 días, amplía la investigación por 8 meses. Como quiera que cualquier abogado en el uso racional de su cognición determina que es un plazo extemporáneo, acudió al juez de investigación preparatoria suprema y el juez supremo de investigación preparatoria nos dio la razón y consideró que el Ministerio Público no puede ampliar extemporáneamente y eso ha pasado en este caso. Estamos haciendo uso irrestricto de nuestro principal baremo, que es la ley, de tal manera que esa es la postura que le manifestaré a la presidenta y lo evaluaremos. ¿Por qué la presidenta inicialmente no mostró estos documentos y más bien se sostuvo al silencio? El día de hoy ella ha decidido hablar. En ningún momento la presidenta se mantuvo al silencio. Tal es el respeto a la institución de la Presidenta de la República que ante la ausencia por cerca de 80 días por parte de la fiscal de la Nación actual y en su momento el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en donde no la citaron a la Presidenta de la República, la Presidenta tuvo generosamente que hacer un discurso en la Nación y exhortar a que la citen. Como consecuencia de esa exhortación es que el Ministerio Público la ha citado. De manera que la Presidenta de la República, y quiero acabar con esta fábula que se ha creado imaginariamente en algún sector, y es importante que se diga porque el periodismo, cuando entrega una información veraz, educa, y cuando preconceptúa o no entrega una información veraz, maleduca a la opinión pública. Y la opinión pública debe de saber que la Presidenta de la República, en 5 ocasiones que ha sido citada como investigada, independientemente de los casos que ésta tenga y las labores que ésta tenga, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, no lo activó, sino por el contrario, en esas 5 ocasiones declaró. Por eso sostengo que la fábula del silencio está en la imaginación de quienes han creado esa fábula. Tampoco se da cuenta de un gobierno que miente, ¿no? Lo esconde a su hermano Dina Boluarte, lo esconde a su Vladimir, ser un socio político, eso no dice usted. Bueno, solo critica a la prensa, pero no habla de ello, del hermanísimo. ¿Dónde está? Y sigue siendo una información maleducada, porque usted sugiere que la Presidenta de la República encubre a Vladimir Cerrón. Y fíjese usted, es que no es necesariamente importante que lo crea la población si es que el periodismo ingresa una información. A partir de la información verás que se le educa a la población. Una población maleducada tiene múltiples conceptos como fuentes. Dentro de estas, una información veraz o una información no veraz. Y la información veraz a partir de la carpeta fiscal, no lo que dicen los colegas periodistas con mucho respeto, sino a partir de la carpeta fiscal, se tejieron varias hipótesis. Que la presidenta fue hacia Ica, tesis que el propio Ministerio Público descartó. Que la Presidenta de la República estuvo en Mykonos y se construyó una fábula respecto a una sola declaración, que es la declaración del suboficial Montalvo. El suboficial Montalvo, a través del vocero institucional del Ministerio Público, que es su abogado, señaló expresamente que esto había ocurrido. Cuando se da la inspección, de pronto el suboficial Montalvo los responsabiliza a todos ustedes porque consideró de que el tema de Mykonos era un psicosocial que la prensa había ingresado a su cerebro y que reconoce y da un paso hacia atrás de que no fue Mykonos, sino fue otro condominio. Entonces, y que reconoce además que en el tránsito desde su domicilio hasta el Colegio de Abogados donde votó y del Colegio de Abogados hasta el condominio en donde finalmente dejó a la presidenta, no había otro ser humano más a diferencia de él. Por consecuencia, la sociedad debe saber, con una información veraz, que Vladimir Cerrón no estuvo en el cofre porque la Presidenta de la República no usa la investidura sagrada de la presidencia para encubrir delincuentes. Se habla de que la prensa crea... Eso usted cuestiona a la prensa. Por supuesto, y lo afirmo. Y la carne de caballo, como es a doctor. ¿Por qué no fue la comisión de fiscalización la presidenta Dina Boluarte? Me preguntas por qué no fue citada la comisión de fiscalización. No, ¿por qué se burla del Congreso? Claro. No se burla el Congreso, sino que fue al Ministerio Público en condición de investigada, que es la institución regular
y oficial para construir una teoría del caso, no el poder político. La fuga de su hermano es cortoplacismo también para El artículo 4 del Código Ética del Periodismo señala que las informaciones tienen a cada 20 que ser veraces y deben hacer un esfuerzo intelectual porque las informaciones sean veraces. No basta decir carne de caballo, presidente de la República, determinada persona que ha salido a los medios de comunicación en torno a la presidenta de la República. Eso es muy fácil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo bastante intelectual luego de muchos años de carrera para poder comprobar la verosimilitud de la información y las fuentes de la información. Así como el juez se lo conoce por sus resoluciones y al abogado por sus intervenciones, a los periodistas principalmente se les conoce por el nivel de calidad de veracidad que ésta tiene. Por eso sostengo que el periodismo veraz educa. El periodismo que no construye veracidad no educa. Correcto, gracias.